Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a contar con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo, y de qué libros nos vas a hablar hoy? Sí, Jorge, como todas las semanas, hoy vamos a colocar otro libro en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy un poco siguiendo con lo que hemos hecho ya en otras entregas, que es tomar una región cultural, lo que se suele llamar un ecúmene, que no siempre coincide con el mapa, ¿no? Con la geografía, pero esta zona cultural donde efectivamente floreció el pensamiento judío en el medioevo, sobre todo, está circunscripta sobre todo de la que vamos a hablar hoy a la zona comprendida por lo que se conoce como el macizo de Languedoc, todo el sur de Francia, Perpignan, Montpellier, Toulouse. Justamente el libro que hoy vamos a reseñar, a comentar, se llama Los judíos de Montpellier y de las tierras occitanas y fue escrito por el profesor Mijael Yancú, un investigador muy importante que justamente desarrolla su actividad académica en esta zona, ¿no? Um, la zona en el mundo judío es reconocida por unas famosas mikve, por un Mahzor que hay, es un libro que recoge textos, una colección de libros litúrgicos, poesías, plegarias. Bueno, hay notas distintivas, ¿no? Que inmediatamente asocian el sur de Francia con el mundo judío. Pero concretamente en lo que respecta al pensamiento, y en este caso sí a la filosofía específicamente, hay que decir que, y nos lo recuerda el profesor Yancú, aquí floreció una serie de pensadores que muchos de ellos constituían un linaje de filósofos, un linaje familiar, una estirpe. Curioso, el primero de ellos, Yudá ben Saúl ibn Tibón, 1150 más o menos, traductor, médico, poeta, era granadino y se había refugiado precisamente en esa zona, en Lunel, una ciudad que está a 36 minutos de Montpellier. Se había refugiado allí cuando la conquista o la invasión de los almohades, de los árabes, y efectivamente nuestro Yudá ben Saúl ibn Tibón se instaló en Lunel. Luego su hijo es el famoso traductor del árabe al hebreo de la Guía de Perplejos de Maimónides, ¿no? Y interesantemente, el hijo, que fue Moisés, el hijo a su vez, de Samuel, que fue Moisés ibn Tibón, que nació en Marsella, tradujo a el filósofo árabe Averroes, es decir, Ibn Rushd, a Avicena, Ibn Sina, al famoso Euclides de la geometría. Entonces ya tenemos ahí, y todos ellos con una marca maimonidiana, defensores de Maimónides, muchos de ellos, casi todos racionalistas, eh, antidogmáticos, y en esa misma tradición, un gran filósofo, médico de nuevo, de la zona de la Provence, que fue Jacob Anatoli, también un gran estudioso de aristotélico, incluso filósofo escéptico, que estuvo protegido un tiempo por Federico II de Nápoles, ¿no? Famoso también porque tuvo perspectivas muy de avanzada con respecto a
el tema de los milagros, por ejemplo. Luego, por supuesto que en la misma zona hubo pensadores que reaccionaron contra pensadores, entre comillas, más conservadores, más dogmáticos, también de la misma zona, de Montpellier, de Marsella, que reaccionaron contra todos estos pensadores racionalistas, influidos por Maimónides, y entre ellos hay que contar al famoso Abba Mari, ¿no? al rabino Abba Mari. También el libro es apasionante porque muestra toda esta cuestión, ¿no? Sobre todo también incluidas, como siempre en estos casos, algunos eventos traumáticos, como efectivamente la expulsión de los judíos de Francia en el 1306, y también con el tema de que Montpellier, si bien era Francia, también de alguna manera era un señorío del reino de Aragón, con lo cual también muchos se refugiaron ahí tras la expulsión, ¿no? Hay algunos personajes menos conocidos que rescata el profesor Michael Yancú, como por ejemplo Ishtori Japarquí, que fue un geógrafo viajero que llegó hasta Jerusalén, y también otros pensadores, por ejemplo de Arles, en el sur de Francia, Joseph Caspi con K, que fue un pensador muy provocador, muy de vanguardia, muy cuestionador, con una filosofía de la historia también muy interesante. El gran pensador, quizás un pensador de la talla de Maimónides, como Gersónides, que astrónomo, matemático, que estaba ahí en el Languedoc también. Pero también para terminar el libro no se detiene en la filosofía medieval, sino que también avanza hacia el siglo XX, y también las deportaciones, los resistentes, el gran historiador Marc Bloch, que fue asesinado por los nazis, el intelectual Joseph Salvador, es decir, nos muestra una zona y una serie de pensadores que no solo están condicionados por las escuelas filosóficas a las que adscribieron, sino por toda una cultura judía con sus particularidades, con sus singularidades, vista como una totalidad cronológicamente, que proveyó nada más y nada menos que las mentes más avanzadas, los planteos más audaces, como decía antes, más de vanguardia, aristotélicos, racionalistas, cuestionadores de las visiones conservadoras, dogmáticas de los milagros. Así que recomendamos efusivamente este trabajo, Los judíos de Montpellier y de las tierras occitanas, del profesor Michael Yancú. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.